Hola, qué gusto saludarte, poder encontrarnos una vez más en este espacio de comunicación con la finalidad de poder contribuir al trabajo que la Iglesia hace con los hombres. Hemos generado este espacio que hemos denominado Dios sigue hablando, que es un programa para hombres con la intención de poder hacer un aporte significativo en base a las Sagradas Escrituras que posibiliten que nosotros los varones podamos desarrollar nuestra hombría conforme a lo que Dios ha diseñado. Es un programa que, como decimos, apunta al varón de manera específica, pero tenemos en cuenta de que detrás de cada varón hay una familia. En consecuencia, la intención también es bendecir a la esposa y a los hijos. En el día de hoy nos proponemos a desarrollar una enseñanza que intentará describir una de las características que todo hombre debe desarrollar a lo largo de su vida. La Biblia dice que un hombre debe ser fuerte y vamos a tratar de indagar en qué consiste esa fortaleza. Adelantando que no solamente hacemos mención a la fortaleza física, sino a la entereza que un hombre debe mostrar en los distintos aspectos de su vida. Dicho esto, a continuación vamos a desarrollar distintos textos bíblicos que nos hablan de estas temáticas y vamos a tomar también la historia de algunos hombres de Dios que precisamente desarrollaron este aspecto de su hombría, tratando de imitarlos, tratando de tomarlos como ejemplo a fin de que podamos seguir sus pasos y de esa manera obtener los resultados que ellos obtuvieron en su vida como consecuencia de haber desarrollado estas características propias de la hombría. Dicho esto y presentado el tema para el día de hoy, vamos a compartir una música y a su regreso nos meteremos de lleno en la enseñanza bíblica preparada para el día de la fecha y el texto con el cual vamos a comenzar la exposición de la palabra está en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, versículo número 13, en donde precisamente nos destaca que tenemos que velar, tenemos que permanecer firme, tenemos que tener un comportamiento varonil y finalmente nos dice que tenemos que esforzarnos o ser fuertes. Presentado el tema, compartimos la música y a su regreso entramos ya en la exposición propiamente dicha de la palabra. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú.
tú, mi Jesús. Oh Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo, Mi amado Salvador, y Cristo, yo te amo. eres el primer lugar, Y no hay nadie como tú, Jesús. no, y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo, Mi primer amor, y Cristo, yo te amo. solo estás tú. No hay nadie como tú, Jesús. Oh Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo, Te amo, Señor, te y amo. Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú, Jesús. Y Cristo, yo te amo, y Cristo, yo te amo. Primero en mi vida, No hay nadie como tú, Jesús. Decíamos con anterioridad que en el día de hoy nos habíamos planteado poder desarrollar una de las características que debe cultivar un hombre a lo largo de su vida. A tal fin, tomábamos como punto de partida un texto bíblico que está ubicado en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13. A fin de que podamos memorizar, digamos, este pasaje, recomiendo siempre tomar alguna nota de referencia. Este pasaje está ubicado en el último capítulo de la epístola citada. Eso nos va a facilitar luego un elemento referencial para buscarlo rápidamente en la escritura y poder utilizarlo cada vez que sea necesario. Dicho esto, leemos el texto bíblico citado, el cual textualmente dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este texto bíblico nos da una serie de instrucciones y una de ellas dice que tenemos que tener un comportamiento varonil. Destacando esto, podemos entender de que este texto bíblico está dirigido de manera exclusiva al varón. ¿Por qué? Porque desde el momento que dice que tenemos que tener un comportamiento varonil, evidentemente que la escritura está direccionada hacia el varón. Entonces, tenemos que tomarlo como un texto específico para el hombre. Eso no quita que
algunas instrucciones también pueden ser de utilidad en un sentido espiritual para la mujer, como por ejemplo lo que es el velar y demás. Pero acá específicamente está haciendo referencia al varón. Y en primer lugar nos dice de que nosotros los varones debemos velar, es decir, debemos estar atentos, debemos vigilar, debemos tener una actitud de atención en lo que sucede en nuestras vidas. Luego nos dice que debemos permanecer firmes, es decir, debemos tener continuidad, permanencia en nuestras convicciones. En tercer lugar nos dice que debemos asumir un comportamiento, es decir, tener una conducta varonil. Y finalmente nos dice que debemos esforzarnos o ser fuertes. Es decir, que el versículo contiene 4 instrucciones para el varón que vamos a desarrollar a continuación. La primera de ellas es que debemos velar. Al respecto cabría preguntarse qué significa esto, qué es lo que la palabra de Dios nos quiere indicar o significar. Velar es permanecer atento, permanecer alerta, permanecer en una posición en donde cada uno de nosotros debemos estar enfocado en la vida que llevamos adelante y en la vida de los nuestros. Velar significa también estar muy pendiente de la necesidad del otro, principalmente de los miembros de nuestra familia. Permanecer en vela muchas veces es representar una situación en donde el hombre está ocupado del cuidado de sus miembros, de los miembros de la familia. Y es eso de lo que se espera de nosotros los hombres. Las familias tienen una gran expectativa de parte de nosotros los varones. Esperan que estemos en el cuidado, en los pormenores, en los detalles, y también que podamos ocuparnos de aquellas situaciones peligrosas, de aquellas situaciones que pueden representar un riesgo para la familia. Y hablamos de riesgo, de peligro, no tan solo en cuestiones de inseguridad que predominan en nuestra sociedad, sino también situaciones riesgosas que vienen dadas por ideologías imperantes y que afectan a los miembros de nuestras familias. Ideologías como por ejemplo la ideología de género, pensamientos seculares que separan la vida del hombre de la divinidad de Dios, y que nosotros debemos prestar atención para que los efectos nocivos que representan esas corrientes de pensamiento no puedan alcanzar a los miembros de nuestra familia. Es decir, que se espera de nosotros, los hombres, una actitud vigilante, una actitud de alerta, de cuidado. Es decir, debemos ser centinelas para nuestra familia, vigías para nuestra familia, ocupándonos del cuidado de nuestra escala de valores, que nuestra familia pueda ser cuidadosa de nuestros valores, que en el seno de nuestro hogar nuestra fe pueda ser cultivada y desarrollada, y evitar que aquellas corrientes peligrosas, aquellas filosofías de vida peligrosa puedan alcanzarlo y poner en jaque o en crisis nuestra escala de valores. Debemos cumplir con esa tarea porque de eso depende lo que vayamos a trasladar como legado para nuestra generación. En segundo lugar, la instrucción que nos da este texto bíblico es que debemos estar firmes en la fe. Esto nos habla de la figura de un soldado que está atento, que está dispuesto, que está listo, que está preparado, que está en posición de firme
para defender sus convicciones. Estar firme en la fe nos habla de permanencia, nos habla de continuidad, nos habla de paso del tiempo. Y la firmeza en la fe tiene que ver con nuestras convicciones. Acá debemos hacer alguna precisión al respecto. Tenemos que definir si nosotros nos vamos a mover por una mera emoción en la vida o si por el contrario nos vamos a mover de acuerdo a una convicción. Son dos palabras que pueden sonar parecidas, pero son totalmente distintas. Una cosa es la convicción y otra cosa totalmente distinta es la emoción. La convicción es un ancla, es un valor que abrazamos, que defendemos, que sostenemos a lo largo de la vida y que lo defendemos. Y se nos va la vida en agotando nuestras convicciones. Y la emoción es una sensación, un sentir que hoy puede estar y mañana puede desaparecer y que puede colocarnos a nosotros en una situación de inestabilidad que puede llevarnos a construir una relación o una familia en base a una mera emoción con todos los riesgos que ello implica. Si nos movemos por emociones, corremos el riesgo de que hacemos algo simplemente porque lo sentimos hoy, pero mañana, al desaparecer ese sentimiento, lo dejamos de hacer. Creemos que vivir la vida por emoción, como hoy se propone, es una vida con mucho riesgo, es una vida ambivalente y es una vida sin rumbo fijo. Por el contrario, la instrucción de la Escritura es que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Es decir, que en el diario vivir podamos mantener una posición definida en relación a nuestras convicciones. Eso nos habla de un norte en la vida. Son precisamente nuestras convicciones judeo-cristianas las que nos sostienen en la vida. Y frente a una crisis, frente a una adversidad, frente a una situación difícil y complicada, son nuestras convicciones las que deben sostenernos. Y por ello vamos a batallar y vamos a continuar con nuestro plan de vida, que no está sujeto a lo que sentimos, sino que está sujeto a lo que creemos. Está sujeto a nuestra fe en Dios. Está sujeto a nuestra fe trascendente, que Dios nos ha dado una vida terrenal, pero también una vida eterna, es decir, tenemos una cosmovisión que trasciende nuestra vida terrenal. Tenemos una fe que nos define una manera de construir la familia, una fe que nos define el vínculo matrimonial, una fe que define nuestra relación con nuestros hijos, una fe que nos da valores, nos da instrucciones. Y es por esa fe que construimos nuestra vida a diario. Estas dos instrucciones ya nos dan una pauta de cómo debemos estructurar nuestra vida como hombres. Recordemos que como hombres somos responsables de nuestra familia y que resulta muy importante saber cómo vamos a construir. Dicho esto, vamos a hacer una pausa y luego vamos a desarrollar la tercera y la cuarta instrucción. La tercera es que tenemos que tener un comportamiento varonil y finalmente que tenemos que ser fuertes o esforzarnos. Dicho esto, hacemos una nueva pausa y a su regreso continuamos exponiendo el tema propuesto para el día de hoy.
Continuando con el análisis del texto bíblico ubicado en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. A continuación quisiéramos desarrollar este concepto, ¿no? La instrucción de parte de Dios para el hombre es que tenga un comportamiento varonil, es decir, que el hombre se comporte como hombre. La implicancia sería que el hombre no puede comportarse como mujer, ni puede asumir una postura femenina, ni un rol femenino, ¿sí? Dios, cuando creó al género humano, lo creó varón y mujer, y a cada uno le asignó un rol, una función, pero también le dio una naturaleza, una propia estructura emocional, física, mental, y ambos, hombres y mujeres, están en un plano de igualdad delante de Dios. Es decir, los dos son valiosos para Dios. Ninguno vale más que otro, sino que los dos son valiosos para Dios. Solamente que a cada uno se le asignó un rol distinto, una responsabilidad distinta. Y a nosotros los hombres, Dios nos pide, nos demanda, nos exige que tengamos un comportamiento varonil. Es decir, que nuestro estilo de vida esté basado en desarrollar un rol masculino y responsabilidades propias del varón. Acá no estamos hablando del machismo, porque el machismo, cabe aclarar de manera categórica, es una negación de la hombría. El machismo es soberbia, el machismo es orgullo, el machismo es dureza, el machismo es un maltrato hacia la mujer, es la degradación de la mujer, todo lo cual va en contra del diseño de Dios. Pensemos, si no, por ejemplo, en algunas instrucciones apostólicas que fueron escritas hace 2000 años atrás, que dice el apóstol Pedro, por ejemplo, dice que el marido debe vivir con su esposa y tratarla con honor, es decir, con respeto, con honra. Eso enseña el Evangelio. Es una dignificación de la mujer de parte de su propio esposo. Entonces, el comportamiento varonil que se espera de nosotros los hombres tiene que ver precisamente con un estilo de vida en donde nuestras conductas reflejen nuestra hombría. Y hombría es un conjunto de responsabilidades. Tenemos que agotar nuestras responsabilidades. Dice la Escritura también que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Eso es un comportamiento varonil. Vamos al matrimonio para amar a nuestra esposa. Vamos al matrimonio para entregarnos por nuestra esposa, para cuidarla, para sustentarnos. Eso es comportamiento masculino, eso es hombría en su máxima expresión. También podríamos hacer mención a la paternidad, una paternidad basada en el ejemplo, una paternidad basada en convicciones, una paternidad presente, una paternidad amorosa, una paternidad que también pone límites, pero lo hace con el espíritu correcto. Una paternidad que protege a los hijos, una paternidad que sirve de referencia, de contención. Eso es un comportamiento del hombre varonil, como lo define la Escritura. Creemos que en la vida adulta tenemos que hacer un esfuerzo como hombres para despojarnos de
de todo resabio de nuestra niñez, de nuestra adolescencia y entrar en la vida adulta profunda. Si nosotros tomamos esta epístola, la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y volvemos un poquito hacia atrás, estamos en el versículo 16, si volvemos estamos en el capítulo 16, si volvemos al capítulo 14, en el versículo 20, dice, por ejemplo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí la instrucción apostólica en un ámbito de hermandad, de confraternidad, se dirige a los hombres y le dice que no seamos niños en el modo de pensar, es decir, en nuestras líneas de pensamiento. Tenemos que hacer un salto de maduración, no un pensamiento de niño, demandante, exigente, sino que por el contrario tengamos un pensamiento maduro, es decir, la palabra de Dios lo que promueve es que el hombre madure en su pensamiento, en su línea de pensamiento, en su estructura mental, tiene que haber maduración. Y la maduración exige responsabilidad, exige asumir compromiso. El desafío para nosotros los hombres es que podamos vivir a los más altos estándares establecidos por Dios. Un nuevo modelo de hombría, un nuevo modelo de esposo, un nuevo modelo de papá, de trabajador, de ciudadano, de hijo, de vecino, de hermano. Creemos que tenemos que avanzar en ese proceso. Dios nos pide a los varones un comportamiento varonil, o sea, acorde a nuestra naturaleza. Por eso debemos dejar todo aquello que es impropio de un hombre. Tenemos que dejar las cuestiones de niño. Hoy vemos que muchas veces se habla de hombres ya en la edad adulta y se los trata como niños, como infantiles, como inmaduros. Y penosamente esa realidad existe. Pero la instrucción de Dios es que seamos niños en la malicia, o sea, así como un niño es puro, también el hombre busque la pureza y la rectificación de su carácter. Pero en cuanto a la manera de pensar, dice la palabra que nosotros tenemos que ser maduros. Y ese modo de pensar se tiene que traducir en nuestra conducta. Por eso la instrucción es que los hombres tengamos un comportamiento varonil, que podamos desarrollar con el auxilio de Dios nuestra hombría a su máxima expresión, abrazando los compromisos y las responsabilidades que Dios ha depositado en los varones. Dicho esto, vamos a avanzar a una nueva pausa musical y al regreso vamos a desarrollar la cuarta instrucción contenida en el texto que estamos desarrollando hoy, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que nos habla de que un hombre debe ser fuerte o es forzado. Regresamos. Aquí estamos desarrollando las instrucciones de Dios para el varón, para el hombre, para nosotros los hombres. El texto escogido para el día de hoy dice finalmente que los hombres debemos ser esforzados o fuertes. En relación a esto,
podríamos reflexionar pensando en cómo Dios creó al varón. Dios lo creó al varón con un contexto físico, corporal, en donde se caracteriza por tener el varón más fuerza que una mujer. Podemos concluir de manera coincidente o unánime de que el hombre, por naturaleza o por creación, tiene más fuerza física que la mujer. Y por supuesto que la mujer en ese sentido es más frágil que el varón. No creemos que es el sexo más débil, porque en realidad vemos la capacidad de lucha que tienen las mujeres. Realmente merecen nuestra admiración, nuestro respeto. Con solo pensar en nuestra madre, en toda su voluntad y todo su esfuerzo realizado en favor de nuestra crianza, podemos reconocer que las mujeres son muy fuertes. Y ahora lo podemos ver en la vida de nuestras esposas, cuando se comprometen en el cuidado, en la construcción de la casa, en cuanto luchan para que la familia vaya para adelante. Sin lugar a duda que la mujer no es el sexo débil, pero sí desde el punto de vista físico tiene menos fuerza que el hombre. Penosamente, esta realidad ha sido utilizada por el hombre de manera maliciosa para maltratar a la mujer. Hoy vemos una realidad que es innegable y que es vergonzosa. La violencia del varón en contra de la mujer. Las estadísticas nos hablan de números que son alarmantes, preocupantes. La cantidad de femicidios que se suceden. La cantidad de situaciones de violencia doméstica. El sometimiento de la mujer. Cuestiones que debemos reprochar de manera categórica, con firmeza. Eso está mal, eso es pecado, eso está desaprobado por Dios. La fuerza física del hombre no es para eso. Esa fuerza es para aplicarlo al trabajo, para luchar, para batallar en las cuestiones trascendentes de la vida. Entonces, cuando Dios nos habla de que el hombre debe ser fuerte y esforzado, no simplemente nos está haciendo referencia al aspecto físico, sino también a la fortaleza que tiene que tener un hombre, nosotros los varones, para comprometernos en las batallas importantes de la vida. Tenemos que ser fuertes en nuestras convicciones. No podemos negociar nuestras convicciones, no podemos transar con nuestros valores, no podemos claudicar, no podemos tirar la toalla, no podemos tomarnos pausa, no podemos tomarnos un recreo para tomar una postura equivocada en la vida. Dios demanda que nosotros los varones peleemos la buena batalla de la vida por las cuestiones trascendentes de la vida. Y tenemos que hacer una aclaración en este sentido. Hoy tenemos penosamente hombres con fuertes convicciones en relación a temas muy débiles, temas que son superficiales, que tienen que ver con pasiones, con ideologías, pero que no están vinculadas a los valores trascendentes de la vida. Si no, veamos la pasión y la convicción que se desarrolla en nuestra sociedad en relación a lo que es la práctica de alguna disciplina deportiva como es el fútbol, que despierta grandes pasiones, grandes sentimientos y grandes convicciones, al punto que de tanto en tanto tenemos que ver en un campo deportivo insulto, violencia, agravio, agresiones físicas por defender una convicción en relación a un equipo de fútbol, a un partido de fútbol, y decimos,
tanto fervor, tanta convicción en relación a un tema superfluo. Hoy tenemos dichos que están instalados en el inconsciente colectivo, por llamarlo de alguna manera. Hemos escuchado hasta el hartazgo que un hombre puede cambiar su esposa, que puede cambiar su religión, su fe, sus convicciones políticas, pero lo que no puede cambiar nunca es su pasión por un equipo de fútbol. Fíjense, una escala de valores totalmente alterada. Entonces, es importante que nuestras fortalezas en relación a las cuestiones espirituales y de valores estén orientadas realmente hacia lo correcto y no una fortaleza asociada a cuestiones débiles, superfluas, pasionales o pasajeras. Tenemos que también tener una fortaleza a nivel emocional. El hombre tiene que ser un ser equilibrado emocionalmente. Se espera de nosotros hombres estables, con madurez emocional, lo que hoy se llama inteligencia emocional. Es decir, que podamos reconocer nuestras emociones, cómo reaccionamos ante las incomodidades de la vida, ante las reacciones de la vida, cómo entendemos la emoción del otro, del cónyuge, de los hijos, cómo la abordamos, cómo gestionamos. Eso influye en nuestro pensamiento, en nuestro desarrollo. Tenemos que ser hombres con dominio propio, que podamos dominar nuestras emociones, fuertes emocionalmente, para que podamos ir detrás de una convicción, o sea, nuestras emociones sujetas a la convicción. Si no, vamos a ser como las olas del mar, que vamos de un lugar a otro. Comportamientos de estos vemos en un niño, que de pronto llora, de pronto está alegre, de pronto hace un berrinche, pero bueno, es la etapa de la vida, está en plena emoción, está en pleno crecimiento, pero ya en la vida adulta Dios espera que nosotros seamos fuertes emocionalmente. Dicho esto, creemos que la fortaleza, no solamente física, sino principalmente la fortaleza moral, el recurso espiritual sólido, es una característica propia de la hombría que nosotros tenemos que ir desarrollando. Y lo desarrollamos en el día a día, tratando de gestionar nuestras propias emociones, tratando de gestionar nuestros propios pensamientos, la respuesta que vamos a dar a la dinámica de la vida. Dios espera que nosotros seamos hombres fuertes, físicamente fuertes, espiritualmente fuertes, emocionalmente fuertes y mentalmente fuertes. Todas las áreas de nuestra vida desarrolladas, potenciadas por la palabra de Dios y por la interacción que tenemos en nuestra vida diaria con su Espíritu Santo, a través de nuestro tiempo de oración, a través de nuestro tiempo de meditación delante de Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestra búsqueda de Dios, en nuestra vida secreta, en nuestra vida íntima. Hacia eso vamos y utilizamos todos los recursos que Dios nos ha concedido para que esta palabra sea una realidad en nuestra vida, que seamos hombres atentos, vigilantes, que seamos hombres que permanezcamos en la fe firme con los pasos de los años, que seamos hombres con un comportamiento varonil, masculino, y que seamos hombres fuertes, física, emocional, mental y espiritualmente hablando.
ingresando ya a la última etapa de el desarrollo de la palabra propuesto para el día de hoy, y a fin de poder presentar un ejemplo bíblico del tema que hemos desarrollado, quisiera que pudiésemos analizar el mensaje que el rey David le dio a su hijo Salomón en el ocaso de su vida. En el final de su vida, el rey David, sabiendo de que ya no le quedaba más tiempo, que su vida terrenal se estaba terminando, le da un consejo a su hijo Salomón que lo iba a suceder en el trono. Es decir, Salomón ahora estaba a punto de convertirse en el próximo rey de Israel, con todas las responsabilidades que eso implicaba. Iba a asumir un lugar preponderante dentro de su sociedad. Imaginemos, en nuestro país sería como el próximo presidente, ¿sí? Tenía la responsabilidad de dirigir los destinos de su nación, de trazar las políticas para los próximos años, de trabajar en el bienestar de su comunidad, de procurar la justicia, el bien común, de atender a las necesidades de su pueblo. Eso es lo que le esperaba a Salomón. Y David tenía la responsabilidad de darle una instrucción en base a toda su experiencia. David había sido rey por Israel durante muchos años y tenía un bagaje de conocimiento y de experiencia que iba a ser de suma utilidad para su hijo Salomón. La Biblia, en el libro de los Reyes, en el capítulo número 2, hace mención a este episodio y dice lo siguiente. Cito Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1. Y dice así: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Fíjense, el rey David podría haberle trasladado un montón de conocimiento de tipo militar, económico, político, trasladarle toda su experiencia en cuestión de políticas sociales, de bien común, etc. Pero resulta ser que en vez de hacer eso, le da una instrucción que pareciera ser simple, pero en realidad no lo es. Es tremendamente profunda. Y le dice: Salomón, esfuérzate y sé hombre. Es decir, a lo que apuntó David como rey en relación a su hijo es a la formación de su ser interior, al desarrollo de su hombría. Le pidió esfuerzo, le pidió fortaleza, le pidió dedicación, le pidió que creciera en hombría, que creciera en su ser interior, que se desarrollara asumiendo responsabilidades masculinas, comportamientos varoniles. De eso dependía su gestión como rey de Israel. De eso dependía también la vida política, ¿sí?, que él iba a llevar adelante a continuación. Es decir, David, como padre y como hombre de fe, maduro, a punto de morir, ¿sí?, le deja un legado a su hijo, próximo rey de Israel. Te pido esfuerzo, te pido dedicación y te pido que te comportes como un hombre, que seas un hombre, es decir,
que avance en responsabilidades, en desarrollo, en crecimiento. Y el versículo siguiente dice, y que guardes la palabra de Dios. Todo eso fue el consejo que David le dio a su hijo próximo rey de Israel y que le iba a suceder en el trono. De eso dependía todo el resultado de su vida posterior. Esa es la instrucción que Dios nos da a nosotros, que velemos, que permanezcamos firmes, que nos comportemos varonilmente, que seamos fuertes, que seamos esforzados. En definitiva, que seamos hombres, que no le tengamos miedo al compromiso, a la responsabilidad, que nos decidamos a vivir, como hemos dicho anteriormente, de acuerdo a los estándares de Dios, que los abracemos, que eso nos haga crecer. De eso dependerá el bienestar espiritual de nuestra familia, de eso dependerá el bienestar emocional de la familia, de eso dependerá el destino de nuestros hijos, de eso dependerá lo que vamos a dejar para la posteridad. Que Dios nos dé gracia, la cual creemos que nos va a ser concedida, lo damos por descontado, porque en realidad lo que estamos proponiendo es un modelo de hombre basado en la palabra de Dios. Y que finalmente Él nos conceda todos los recursos espirituales, anímicos, emocionales, para alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida como hombres. Y finalmente, de parte mía, poder decirte que quisiera que el Señor Dios te conceda el altísimo honor de poder desarrollar toda tu hombría a su máxima expresión con su ayuda y en base a la palabra de Dios. Y que a posteriori puedas ver a tus hijos varones, poder amoldarse a la palabra de Dios y tomar el ejemplo que le has inculcado. Te dejo un abrazo, te presento mi respeto y deseo que Dios te acompañe, te bendiga y te fortalezca. Un fuerte abrazo y bendiciones.